Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes. Este es el capítulo América Latina de Ascola con su seminario número 12 que tratará sobre el tema de competencia y competitividad. Les habla Juan David Gutiérrez, el director del capítulo, y hoy tengo el gusto de presentarles a tres magníficos expositores, a Santiago Matallana, a Alejandra Egüez y a Enrique García. Santiago Matallana es vicepresidente técnico del Consejo Privado de Competitividad en Colombia. Alejandra Güez es intendente de investigación y control de la Superintendencia de Control del Poder de Mercados de Ecuador. Y Enrique García trabaja en la Unidad de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía de México. Hoy vamos a comenzar con Santiago, que es economista, que ha trabajado en la Autoridad de Competencia Colombiana, es decir, que tiene un bagaje que incluye tanto temas de competencia como competitividad. En su cargo actual, pues se dedica específicamente a los temas de competitividad y es un gusto contar con él. Esta es la versión editada del video del seminario. Los primeros 30 segundos en los cuales Santiago se presenta no quedaron grabados por un problema técnico, pero el contenido de la presentación en sí misma sí está completo. Entonces le paso la palabra a Santiago. Espero que veamos por qué empiezo con ese otro tema o ese otro concepto muy relacionado con estos otros dos, con competencia y con competitividad, pero pues lo pongo de presente desde el comienzo que esto empieza un poco extraño y es deliberado. Ese tercer tema es la productividad y para eso dos cosas muy importantes, dos mensajes muy importantes. Está bien demostrado, hay evidencia de sobra sobre la importancia de la productividad como determinante del crecimiento económico a largo plazo. De hecho, investigadores del Banco Mundial y de otras organizaciones han encontrado que si uno busca qué explica las diferencias en ingreso de los países, pues buena parte de esas diferencias se explican por la diferencia en el crecimiento de la productividad entre países. Más de la mitad de las diferencias en ingresos se explican por diferencias en productividad. Y hay una frase súper famosa que seguramente muchos de ustedes han visto del economista Paul Krugman, que dice la productividad no lo es todo, pero a la larga es casi todo. La capacidad de un país de mejorar su estándar de vida depende casi exclusivamente de su habilidad para incrementar la producción por trabajador. Es esta idea de que en el largo plazo nada importa más para el desarrollo económico y por lo tanto para tener las condiciones para generar bienestar como la productividad y su crecimiento. Pero rápidamente, ¿qué es? Que esto no es algo que todos trabajemos todos los días, entonces me parece importante ponerlo sobre la mesa, es sencillamente la eficiencia en producción, es decir, cómo es que uno combina los recursos para generar un producto y pues es claro cómo hay empresas que eventualmente con la misma maquinaria, el mismo número de trabajadores que otra, producen más. Es esa idea sencilla de hacer más con menos o con lo mismo. Eh, y se mide básicamente de dos maneras. Por un lado, como productividad laboral, es decir, la relación entre el producto y las personas que trabajan o el número de horas dedicadas al trabajo. ¿Cierto? Eso me dice cuánto producto produce cada trabajador o cuánto se puede producir con una hora de trabajo. Y hay otra que es un poco más sofisticada, ahorita hablaremos un poquito más en detalle de esa, que es la productividad total de los factores. Y formalmente es un residuo, básicamente tiene que ver con que yo puedo explicar qué es lo que le aportan los factores que son observables, o sea, el trabajo y el capital, y hay algo que no puedo observar, y ese residuo, que de hecho algunos economistas lo han llamado la medida de nuestra ignorancia, porque no lo puedo medir o no lo puedo asociar mejor ni a trabajo ni a capital, ese residuo es la eficiencia. Y es una medida aproximada de la eficiencia en producción, y frente a eso, esto es un poquito de detalle técnico, pero me parece importante mencionarlo, casi nunca lo hago, pero sobre todo hoy es clave porque está muy relacionado con el tema de competencia. Esa productividad total de los factores no mide en realidad solo la eficiencia, por eso en la cita que les puse, Chad Silverson de la Universidad de Chicago dice que es solamente una medida aproximada. ¿Por qué? Porque esconde, digámoslo así, algunos componentes que hay que advertir. Y este diagrama lo muestra de una manera que espero sea sencilla y pues les voy a contar esto muy rápido. Básicamente uno tiene los ingresos de las empresas que provienen un poco como de la fuerza bruta, de lo que produce el capital, de lo que produce el trabajo, y de lo que produce lo demás, que es ese residuo. Y ese residuo puede explicarse o bien por la eficiencia propiamente dicha o por efectos del precio.
Y por eso es entonces que decíamos que este residuo pues es solamente una medida aproximada. Y por el lado del precio, que es lo que le estaría generando ruido a esa medida, hay dos cosas que la explican. Una tiene que ver con calidad, no voy a hablar sobre eso, y otra con asuntos relacionados con competencia, con poder de mercado. Es decir, una empresa puede estar teniendo una productividad total de los factores por ingresos, digámoslo así, inflada porque tiene poder de mercado, y eso no quiere decir necesariamente que esté siendo más productiva que sus competidoras, más productiva que las demás, sino que, digámoslo así, artificialmente tiene una posición, está en una situación en la que vía precio recibe más ingresos. Es esa idea como sencilla. Una cosa que está clarísima en la literatura es que si uno quiere aumentar la productividad, pues tiene que trabajar en todas las fuentes de su crecimiento. Y esto es importante. ¿Cómo puede uno lograr, si ya estamos de acuerdo en que la productividad es el determinante más importante del crecimiento económico, cómo puede uno lograr aumentarla? Hay básicamente tres maneras de hacerlo. Una es al interior de las empresas, es decir, que las empresas mejoren cómo hacen las cosas. Otra es que se reasignen los factores tanto entre empresas como entre sectores, es decir, que si yo tengo una empresa que hace mejor las cosas y otra que no lo hace tan bien, es deseable desde el punto de vista de eficiencia económica que los factores de producción, capital, trabajo, pasen de la menos productiva a la más productiva para que sean usados de manera más eficiente. Y finalmente, que las empresas improductivas puedan rápidamente salir y esos recursos se liberen para su uso productivo y que haya libre entrada de empresas. Y si uno tiene esa combinación de esas tres fuentes, pues crece la productividad. Y aquí hay simplemente algunos ejemplos de lo que les estoy hablando. Al interior de la firma, pues buenas habilidades de gestión, innovación y otras cosas. Y temas más transversales, ahí entran asuntos como la libre competencia. Y obviamente que los mercados sean flexibles, que haya un buen capital humano pertinente, etcétera. Otra manera de ver esto, que creo que es más intuitiva, es las empresas están en el centro, son ellas las que producen. Hay unos esfuerzos que las empresas pueden hacer por ser más productivos. Aquí hay otros ejemplos adicionales a los que les mencioné en la lámina anterior. Pero también queremos, como les decía, eficiencia en la asignación. Es un poco esa idea de que si uno tiene un grupo de violinistas, quiere que el más talentoso tenga un rol importante, ¿no? Las empresas que son más productivas, uno también quiere que puedan absorber recursos de una manera especial y que las menos productivas de golpe eventualmente salgan del mercado. Esa asignación si se da, entonces pues me genera la productividad de los sectores, ¿cierto? Pero uno también quiere que entre sectores haya una eficiencia en la asignación y que los sectores improductivos no se mantengan, digamos, artificialmente vivos, sino que esos factores de producción pasen a los sectores más productivos. Y que eso ocurra depende de un entorno muy relacionado con libre competencia, apertura económica, libre entrada y salida de firmas, que no haya distorsiones, ese tipo de cosas. Y en suma uno tiene la productividad agregada. Entonces esta es una introducción que es importante porque en últimas la competitividad pues es el conjunto de lo que determina el nivel de productividad de un país. Y por excelencia, en el mundo esto lo mide el Foro Económico Mundial en su índice global de competitividad. No es la única institución que lo hace, pero es la más reconocida y su índice digamos, es muy sólido técnicamente y se reconoce como tal. Entonces tiene una estructura donde básicamente lo que mide es cómo está el balance de estado-mercado, cómo funcionan las instituciones, sus condiciones habilitantes, no voy a leerlas todas, cómo estamos en materia de capital humano, si los mercados funcionan bien, cómo estamos en innovación. Y este índice que mide, insisto, los determinantes de la productividad compara 141 países con 103 indicadores, algunos de los cuales son variables duras tomadas de fuentes oficiales internacionales y otras de percepción. Y no se dejen engañar por estos números porque por la manera como esto está ponderado, pesa bastante más o menos 70-30 las variables duras que las de percepción. Si uno hace el zoom en el mercado de productos, encuentra, tal vez esto no lo alcanzan a ver por el tamaño, pero uno encuentra aquí las variables relacionadas directamente con competencia. Y son variables de percepción donde se le pregunta con una metodología, digamos, bien diseñada, estadística y estratificada por sectores y tal, a los empresarios cómo ven a su país en materia de competencia y un tema de comercio exterior. Y por esa vía, pues uno se pregunta cómo está entonces el país en ese tema y eso hace parte de la competitividad.
La competitividad no se mide porque sí, es importante porque está correlacionada con los ingresos. O sea, los países más competitivos son los más ricos. Aquí está ingreso per cápita. Hay mayor equidad de oportunidades, o sea, mayor movilidad social conforme se avanza también en competitividad. Y hay mayor satisfacción con la vida conforme se avanza en competitividad. Entonces, esto no es como un embeleco o un tema de países ricos o de gente rica, sino que precisamente como es un enfoque multidimensional donde están elementos de Estado y de mercado, captura estos asuntos de bienestar. ¿Cómo estamos en materia de competencia? Entonces aquí les traje una gráfica que hice recientemente precisamente para mi informe de competitividad de este año que publicaremos y pues con énfasis en Colombia. Entonces cuando uno toma el indicador de competencia doméstica del WEF y sus componentes y hace el promedio para los 3 años en los que eso está disponible, encuentra que Colombia está en la posición 105 en promedio, por eso aquí Brasil y Colombia quedan empatados porque es un promedio, está ligeramente por debajo de Colombia y está debajo del promedio de América Latina, que es la línea amarilla, y bastante por debajo del promedio de países de la OCDE. Y bueno, ahí ustedes ven cómo está esa muestra de países, que son países que escogemos en nuestro informe por unas razones que no vienen al caso. Estamos graves en materia de competencia, pero sobre todo de qué tanto la regulación distorsiona la competencia. Posición 126 entre 141 países, que es esta barrita aquí roja que se ve acá. Y yo no sé, Juan David, si esta presentación luego la podemos compartir, pero si es así, Sí, pues por supuesto. ideal, porque igual estoy pasando muy rápido por algunas cosas. Y solo para complementar por lo que les mostré que estaba el tema de competencia doméstica y de comercio exterior, en Colombia es cierto que los aranceles han venido cayendo, pero las barreras no arancelarias han venido aumentando al punto que hoy casi el 80% de las partidas están cubiertas por ese tipo de barreras. Y esta gráfica, pues simplemente la explico muy rápido, muestra que en 30 años de supuesta apertura económica, Colombia no ha logrado insertarse en la economía global. El peso de las operaciones de comercio exterior sobre el PIB pesan lo mismo que pesaban cuando se declaró la supuesta apertura económica en Colombia. Una cosa que hice en preparación a esto fue, bueno, hay un montón de literatura que muestra que la competencia y la competitividad están correlacionadas. Y de hecho no solo correlacionadas, sino que hay una relación de causalidad en el sentido en que, eh, perdón, entre la competencia y la productividad. Si uno quisiera hablar de competencia y de competitividad, pues uno podría hacer una cosa, podría hacer entre comillas trampa y es mostrar la correlación de los indicadores que les mostré con el índice, con el resultado del índice del Foro Económico Mundial. Por construcción, por definición, la correlación daría, pues porque uno de los elementos del índice es este indicador. Entonces lo que hice fue mirar cómo se correlacionaba algunos indicadores del web sobre libre competencia con productividad laboral, en particular por hora trabajada, porque siempre que eso esté disponible es como una mejor medida, es más precisa. Y uno lo que encuentra es que hay correlación positiva con el indicador de qué tan efectiva es la política antimonopolio, el criterio de los empresarios de todos estos países. O sea, a mayor efectividad la política antimonopolio, mayor productividad por hora trabajada. Lo mismo en este caso, es decir, entre menos distorsionantes sean los impuestos y los subsidios sobre la competencia, mayor productividad laboral. Y lo mismo frente a dominancia de los mercados, es decir, que aquellos países en los cuales los mercados tienden a estar dominados menos por pocas firmas, también hay mayor productividad laboral. Estas no son relaciones de causalidad, son correlaciones, pero van muy en la línea de literatura ya con metodologías pues, de inferencia causal que han mostrado esa relación tan directa que hay entre competencia y productividad y por lo que les acabo de explicar conceptualmente, pues también con competitividad. Yo quería simplemente para cerrar dejarles algunas referencias, sobre todo para esto me parece importante de pronto dejarles la presentación, y es que hay una amplia literatura sobre esa relación que hay entre competencia y productividad, no tanto sobre competencia y competitividad, por eso empecé por este tema que es como el nexo entre competencia y competitividad, y son por un lado este paper fenomenal de Chad Siverson del 2011, donde entra en detalle a hablar de cada uno de los determinantes de la productividad y hay una sección dedicada a competencia y ahí se habla de los mecanismos por los cuales mayor competencia incentiva mayor productividad. Básicamente tiene que ver con que incentiva mejoras al interior de la empresa, pero también incentiva salida y entrada de empresas. Este es un review de evidencia donde hay pues precisamente el review de la literatura sobre el tema. Uno que parece no estar relacionado, pero coincide mucho con hallazgos de otros papers,
es la relación sobre competencia e innovación. Y este paper también súper emblemático de Akion y sus coautores, de 2005, lo que encuentra es que eh, a mayor competencia, mayor innovación, pero solo en algunos casos. O sea, la relación parece ser como en forma de U invertida, donde las empresas que están más rezagadas, como que ya deciden no innovar porque no hay como mucho que hacer, pero las que están compitiendo más cerca sí invierten en innovación para un poco seguir como en esa carrera. Y un documento reciente que de hecho fue compartido por Econométrica en Twitter esta misma semana, eh, hace un análisis para el sector de cemento y encuentra algo supremamente interesante con un análisis econométrico bien riguroso, y es que encuentra que a mayor competencia en ese sector, sí hay aumentos en productividad, pero solo por el primero de los tres caminos que les conté. O sea, incentiva a las empresas a invertir en mayor productividad al interior de ellas, pero no hay evidencia de que esto genere, al menos en el corto plazo, mayor salida de firmas improductivas y entrada de nuevos competidores. Entonces, hay mucha literatura, pero creo que esto es como un buen material ahí para dejar sobre la mesa. Y mil gracias. No sé, Juan David, si de pronto me pasé un poquito, creo que de golpe sí, ¿no? Un poquito, pero realmente estaba tan bueno y tan interesante que no me atreví a decirle que no. Y de paso, a Alejandra y a Enrique también seré más lenient, como dirían en Antitrust, que de costumbre. Muy buena la presentación. A propósito de lo que decía, los videos que yo generalmente publico el fin de semana siguiente al evento, o sea, este fin de semana, en Blog Competencia, cuando los autores me entregan las diapositivas, que estoy seguro que será el caso de Santiago, yo en el post pongo el video y las diapositivas. Entonces, sí, estas diapositivas están llenas de información, además que hay material, digamos, propio, es decir, no, Santiago no está echando carreta ahí que encontró en algún lugar, sino que ha recogido evidencia propia y procesada internamente por el Consejo Privado de Competitividad, así que valiosísimo. Y listo, entonces, no siendo más, yo le voy a dar la palabra a Alejandra. Alejandra, te abrí el micrófono para que, por supuesto, tú también tienes tus diapositivas y de hecho creo que tienes una actividad que implica una encuesta. Exacto. Entonces, por aquí ya veo que varios están publicando preguntas, así que bienvenidas. Santiago, si quiere ir leyendo las preguntas que le hicieron, ya están ahí. Yo en todo caso voy a leerlas en voz alta. Y Alejandra, somos todo oídos. Listo. Dame un segundo. Ahí solo confirmar que estén viendo la presentación. Sí, estamos viéndola. Sí, listo. Bueno, igual, buenas tardes con todos los presentes. Primeramente, un agradecimiento a ti, Juan David, por la invitación. Es un gusto para mí estar en estos espacios de intercambio académicos tan interesantes y bueno, en especial el día de hoy, al compartirlo con Santiago y Enrique. Previo a comenzar, solo quisiera señalar que, claro, los comentarios que aquí los realice son personales y que no vinculan ni representan a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y que todas las opiniones que son vertidas aquí buscan promover la discusión académica y no constituye una posición institucional. Con ese preámbulo, justamente, como lo comentabas, Juan David, quisiera comenzar con una pregunta. ¿En qué pensamos cuando se comienza a discutir sobre competitividad? Para eso les voy a compartir un link a través del chat y les voy a pedir que pongan la primera palabra que se les viene a la mente cuando se comienza a hablar de competitividad. Si me dan un segundo. Listo. Entonces, a través del link, el objetivo es justamente ver cuáles son las palabras y conceptos más frecuentes que se nos vienen a la mente o que asociamos con la palabra competitividad. Quisiera saber si pudieron acceder. Yo accedí, ahí voy. Vale. Entonces, como podemos ver, justamente productividad, a lo económico, beneficios.
las más frecuentes y las palabras con los conceptos que asociamos más es eficiencia, productividad. Innovación dinámica, beneficios. Listo. Entonces, finalmente vemos que justamente es productividad y eficiencia. Con dinero, rivalidad. Y rivalidad. Finalmente, las palabras que más asociaron fueron productividad y eficiencia. Pero, ¿qué pasa con competencia? Vemos la competencia y la competitividad. Nadie lo puso, nadie asoció competitividad con competencia. No hubo ni una pequeña palabra en esta nube de palabras de alguien que se le haya venido competencia a la mente. Pero competencia y competitividad son dos términos que algunas veces sí se los utiliza como sinónimos, pero finalmente son distintos y son términos que frecuentemente son utilizados en conjunto, tanto en el entorno empresarial, de los negocios, de políticas públicas, y efectivamente se encuentran intrínsecamente vinculados. Son conceptos que los analizamos, puede ser desde una óptica empresarial y también desde una óptica de país. Pero ahora no vamos a hablar de la competitividad a nivel internacional, de qué tan competitivo es un país frente a otro, sino vamos al nivel empresarial. Descendamos a este concepto más pequeño en el cual fácilmente podemos evidenciar esa interrelación que existe entre la competencia y la competitividad. Entonces, para esto vamos a una definición, una revisión conceptual de qué es competencia. Competencia es justamente la rivalidad entre dos individuos, agentes económicos, que pelean por algo que no pueden obtener o lo quieren captar, para lo cual se toman de estrategias en qué variables, en precios, cantidad, calidad. Variables que les permite tomar decisiones justamente para ser competitivos en el mercado. En este mercado, en donde está determinada la dinámica competitiva por la interacción que existe entre los participantes o los agentes que interactúan en este mercado. Justamente la importancia de estas variables económicas en el mercado parte de los conceptos de competencia de los mercados Cournot o Bertrand, en donde justamente hay esta competencia y se determina si compiten en precios o en cantidades. Pero ahora, ¿qué pasa competitividad? ¿Cómo se puede definir la competitividad? Es justamente la actitud que tienen las empresas para enfrentar la competencia de una manera positiva. Es la capacidad que tienen las empresas de luchar contra sus competidores, de interactuar contra sus competidores y, de ser el caso, vencerlos o ganar espacio en el mercado. ¿Cómo? Produciendo a bajo costo, vendiendo a precio bajo o manteniendo la calidad en un periodo de tiempo considerable. Entonces, la verdadera fuente de competitividad de una empresa reside en estas características, de esta capacidad o estas competencias propias que tiene la empresa que le permite justamente sobresalir frente a sus competidores. Es decir, que una empresa es competitiva cuando es capaz de mantener en el largo plazo, de mantenerse en el mercado y de manera voluntaria, en un mercado competitivo, en evolución y obteniendo beneficios económicos. Como sabemos, la competitividad justamente es el fruto de la combinación de aptitudes estratégicas, de las estrategias que toma la empresa, que reflejan justamente la capacidad que tiene la empresa para competir. En condiciones normales de mercado, justamente las empresas reaccionarían con flexibilidad, con rapidez a las demandas fluctuantes de los mercados, a las entradas de operadores económicos, lo que eso les obliga a adaptarse. Esta capacidad y esta rapidez de reacción son justamente estos indicadores de eficiencia y de competitividad. Pero sabemos que finalmente los mercados no son perfectos. Estos mercados en donde justamente los operadores pueden reaccionar con flexibilidad y rapidez son escenarios muy escasos y sabemos que en los mercados por lo general hay una serie de obstáculos que hacen que los mercados no sean totalmente competitivos y lo que impide que las empresas puedan reaccionar de esa manera y con esa rapidez que mencionaba. Dentro de estos obstáculos justamente se encuentran las prácticas anticompetitivas, que son cometidas por las empresas justamente para controlar a sus competidores o a la vez impedir que nuevas empresas entren al mercado. Entonces, en consecuencia, a raíz de estos problemas es que es necesaria la intervención en los mercados por parte de las autoridades de competencia.
¿Para qué? Para que a través de las políticas de competencia se luche contra estas prácticas y se propenda mantener y animar justamente a las empresas a competir sanamente. Para cumplir con estos objetivos, que es el derecho y la política de competencia, el rol de las autoridades es fundamental, porque justamente son aquellas que se encargan de buscar que exista libre competencia, igualdad de condiciones para los operadores económicos, para que justamente esta aptitud que es que las empresas sean competitivas, dé mejores resultados en el mercado. Justamente la política de competencia es un pilar importante para que la economía de un mercado sea próspera, en la que las presiones competitivas, ¿qué es lo que permite? Que haya mayor eficiencia, mejor producción y justamente también estimulan la innovación de productos y de procesos. Los efectos de estas acciones de promover la competencia y perseguir aquellas conductas que afectan al mercado pueden ser utilizados como una herramienta o mecanismo para que justamente para mejorar la competitividad de las empresas y el desarrollo de las mismas en los países. Ahora que entramos y menciono países, ¿cómo está el Ecuador en términos de competitividad? Me voy a referir igualmente al índice de competitividad global como lo hizo Santiago, que como ya saben es un criterio anual que es publicado por el Foro Económico Mundial para la toma de decisiones, que permite justamente evaluar cuáles son las políticas y sus progresos en relación a estos conjuntos de factores que lo había mencionado, que permite determinar la competitividad. Pero justamente como también lo mencionaba Santiago, el Foro Económico Mundial define la competitividad como este conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Como vemos, Ecuador en sus últimos 2 años redujo sus niveles de competitividad. En el año 2018, la posición que ocupaba era 86 frente a 140 economías que se analizaban, y en el año 2019 se analizaron 141 economías. Ahí el Ecuador ocupaba la posición 90. Principalmente de los pilares que vimos anteriormente, Ecuador bajó su desempeño en el pilar de instituciones, en el pilar de infraestructura, de salud y de mercado de productos. Mercado de productos, que es justamente en donde se encuentra uno de los componentes o uno de los indicadores, que es sobre competencia. Sobre la competencia interna, es decir, la nacional, y aquí tenemos 3 factores que se evalúan. ¿Qué posición ocupa Ecuador aquí? En competencia, en cómo es la percepción de la competencia a nivel nacional, ocupamos en la posición 123 sobre 141. Es decir, estamos mucho más alejados a las economías que vimos en la diapositiva de Santiago, lejos de Chile, lejos de Colombia. Estos 3, dentro de esta competencia interna, que se evalúan estos 3 componentes o estos 3 indicadores, que es justamente qué efecto tienen los impuestos, los subsidios sobre la competencia. Vemos que Ecuador, si bien ha mejorado relativamente versus al año anterior, nos mantenemos fuera del ideal, que es 7. Aquí se califica con una puntuación de 1 a 7. Entonces vemos que apenas tenemos 2,8. En cuanto al grado de posición dominante, vemos igualmente que es calificado con 3,1 sobre 7. Si bien también se mejoró ligeramente, mantenemos niveles bajos de percepción respecto a cómo se encuentra la competencia a nivel nacional. Y en cuanto a la competencia de servicios, vemos que se redujo. Tenemos actualmente 4,7, quiere decir que avances que se pudieron haber dado en niveles de competencia en servicios, ahora en el año 2019 tuvo un menor desempeño. Pero justamente esta percepción de cómo está la competencia, vemos cómo las medidas de los impuestos, subsidios están afectando a la competencia, es lo que se busca ahora mejorar. ¿Cómo se va a mejorar esta política de competencia? Y es a través de esta iniciativa que ha tomado la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, que es la Autoridad de Competencia Ecuatoriana, a través de su solicitud y del proceso en el que se encuentra del peer review. Este examen entre pares es básicamente una evaluación del desempeño o las prácticas que en este caso tiene el Ecuador, con énfasis en un área particular, y en este caso es el régimen de competencia.
El objetivo de este ejercicio justamente es ayudar al país a mejorar su formulación de políticas, a adoptar mejores prácticas y a cumplir con normas y principios establecidos en el régimen nacional. Y efectivamente, una vez que se emitan estos resultados, se conocerá cuál es el diagnóstico, adicionalmente, cuál es la percepción de los distintos actores que están relacionados con el régimen de competencia, se emitirán recomendaciones que serán implementadas, lo que permitirá generar un fortalecimiento de la institucionalidad, promoción de una política de competencia a nivel nacional, que justamente va a permitir mejorar este componente de cómo se emite la regulación y cómo esta regulación está afectando a la competencia en el mercado. Y así también tendremos un sistema más robusto y apegado a los mejores estándares a nivel internacional. Esto va a permitir que se adopten las mejores prácticas y que esta política de competencia sea destinada o sea conocida a todos los niveles, tanto al ejecutivo, a los actores públicos y privados, que son los que interactúan en el mercado, y también descienda a los consumidores para que conozcan los beneficios de tener un mercado competitivo. Entonces, como vimos, a través de estas acciones, si vemos que se mejora justamente este componente de percepción de la competencia, se mejora la política de competencia en el país, vemos que seguramente mejorará también lo mejorará en términos de competitividad el Ecuador. Por eso es importante este proceso en el que se encuentra la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, que como vemos en la diapositiva, inició en en el 2019 en septiembre, y justamente un año después, septiembre de 2020, se va a conocer cuáles son estos resultados y llevará un proceso también hasta que se emita el informe final. Todos estos mecanismos que se están implementando, y es por eso que señalaba la importancia y que tan relevante es el rol de la autoridad de competencia para generar mercados competitivos y por ende dar las herramientas o los mecanismos que permita a las empresas justamente a ser competitivas y a generar mejores resultados tanto de los consumidores y no únicamente a nivel empresarial, sino que esto también ya se va trasladando a un desarrollo y a nivel de país. Con eso terminé. Muchas gracias. Muy bien. Alejandra, primero, muchísimas gracias por tu exposición. También aprovecho para desearles las mejores energías, enviar las mejores energías a todo el equipo de la superintendencia que lleva un año trabajando en este tema y que seguro muy pronto van a tener una defensa muy provechosa en este examen interpares, que seguramente marcará un camino adicional en la búsqueda de mejorar, digamos, institucionalmente a la autoridad de competencia en Ecuador. Entonces, enhorabuena por eso. Ya hay preguntas que también te están destinando a ti, como a Santiago. Invito a todas las personas que en este momento están escuchándonos que hagan sus preguntas a través del chat. Cuando termine de exponer Enrique, que es el siguiente expositor, voy a leer en voz alta las preguntas y luego los expositores, en el mismo orden inicial, van a aprovechar para responderles a ustedes sus dudas y demás. Aprovecho también para contarles que hoy llegamos a más de 800 personas registradas en la lista de correos del capítulo América Latina de Ascola. Es un resultado pues, digamos, de las actividades que estamos realizando a lo largo del año. Como les contaba, este es el 12º evento de este tipo de seminarios Ascola. Ha habido 2 coloquios, ha habido 2 seminarios del semillero de competencia económica y por supuesto que el resto del año tendremos más eventos. Luego les contaré acerca del siguiente evento del capítulo América Latina de Ascola, pero sin más, voy a abrirle el micrófono, un segundo por favor, a Enrique. Enrique, ya deberías tener la posibilidad de abrir tu micrófono. Bienvenido nuevamente, Enrique. Somos todo oídos. Muchas gracias. Primero agradecer a Ascola del capítulo Latinoamérica y especialmente al doctor Juan David que hizo posible este seminario cuando lo estábamos pensando vía remota, ¿no? Vía Twitter. El Twitter no solo es un gran lugar de pelea, sino es para hacer este tipo de asociaciones y les agradezco muchísimo
su presencia y saludo también y les agradezco a Alejandra y Santiago por sus interesantes ideas. Por mi parte también, como Alejandra, es importante mencionar que esta charla no representa las ideas de la organización pública a la que pertenezco. Yo estoy en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal en México, que es parte de la Administración Pública Centralizada, y dentro hay una unidad precisamente llamada de competitividad y competencia. Son temas tan parecidos y tan cercanos que muchas veces pueden confundirse, y mi exposición del día de hoy va a tratar de darle un enfoque de política pública, darle un enfoque de cómo podríamos explicar algunas intervenciones de política pública en competitividad desde un punto de vista teórico-académico. Sin embargo, me parece que al final tienes fuertes implicaciones para la práctica de los problemas que enfrentamos en Latinoamérica. De esta manera, mi presentación gira alrededor de estas tres láminas, que es dónde está el problema de competitividad en América Latina, el nexo entre el derecho y la economía, que puede explicar teóricamente los problemas de competitividad. Y aquí voy a tomar algunos elementos del análisis económico del derecho y de las teorías de Ronald Coase sobre el costo de transacción para tratar de explicar cómo influyen las instituciones de propiedad en los temas de competitividad. Y finalmente, espero también dar respuesta a algunas preguntas del chat que han surgido. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué políticas de competitividad se pueden hacer? Partiendo desde el punto de vista teórico de la explicación entre derecho y economía. Con esas ideas, con esas tres ideas, el problema de competitividad, ¿dónde está el problema de competitividad en Latinoamérica? Yo también recurro a este interesante estudio que hace anualmente el Foro Económico Mundial. Aquí veíamos las calificaciones para algunos países, en el caso de Ecuador, en el caso de los países seleccionados. Nosotros nos dimos a la tarea al preparar esta presentación de hacer un agregado de cómo estamos todos los países latinoamericanos en este índice de competitividad. Si nosotros trazamos una línea imaginaria, ustedes podrán ver ahí que hay una línea naranja que divide las calificaciones por arriba de 50 y por debajo de 50. En este índice de competitividad, cada pilar, el máximo de puntos que pueden tener son 100 puntos. Entonces, esto nos da una idea de que tenemos ahí debajo de la mitad de las calificaciones dos pilares importantes que no contribuyen al tema de generar productividad, como se define en el Foro Económico Mundial, y acertadamente lo estaba diciendo Santiago. En este caso, tenemos dos muy marcados en la región latinoamericana que podemos hacer políticas de intervención para mejorar estas calificaciones. La idea no es mejorar el índice por mejorarlo, sino el consenso general que existe en el mundo es que estos pilares sustentan un ambiente de productividad y por ende de competitividad. Entonces, en el términos agregados, en los países latinoamericanos, cuando vemos estas calificaciones, usted puede identificar ahí, en el punto 1 son las instituciones y en el punto 2, el pilar número 12, la capacidad de innovación donde podemos hacer más intervenciones de política. Entonces, ¿dónde está el problema en América Latina? Precisamente en estos pilares. Considero que nosotros podemos tomar algunos de estos pilares y empezar a pensar qué es lo que se mide detrás, cuáles son las cuestiones que hay detrás que pueden ayudarnos en una política de competitividad. En este aspecto, yo me voy a enfocar en esta presentación solo en el pilar de instituciones y porque me parece relevante para un público que está inmerso en los temas de competencia económica, en los temas de derecho y economía, y creo que puede darles una visión a partir de este conocimiento donde ustedes son expertos. Es por eso que recurro al nexo teórico entre derecho y economía. El primer vínculo importante es justo el que se las asociaciones con la escuela, o en su momento en Estados Unidos las llamadas leyes antitrust, leyes antimonopolio, y como conocías ahora como competition law. El segundo vínculo es desde el punto de vista del análisis económico del derecho, conocido en inglés como Law and Economics, y se usa como herramientas de políticas públicas. Este enfoque parte de las teorías de Ronald Coase, Tavares y Becker, y yo solo voy a hacer referencia al costo de transacción en los contratos. El costo de transacción en los contratos o los intercambios es el tema de los costos que hay en los intercambios. Y nosotros como abogados o personas que hemos hecho algún contrato, pensamos a veces en la búsqueda que tenemos que realizar para celebrar un contrato con alguien en específico, tal vez porque este tipo de bienes no son homogéneos o fácilmente encontrados en el mercado, o son contratos que no son instantáneos, sino que se van dando sus efectos a lo largo del tiempo, lo que los abogados han nombrado como contratos de tracto sucesivo,
y finalmente contratos internacionales donde hay muchísimas competencias y jurisdicciones y se utilizan diferentes idiomas y diferentes marcos normativos. En las ideas de Coase es que en la medida que estos costos, este tipo de contratos se celebre con costos altos, habrá un gran número de contratos o intercambios que no se celebrarán. Y eso, en la teoría de la competencia perfecta, pues estamos en un escenario donde hay una pérdida de bienestar social, es decir, un gran número de intercambios que no suceden en el mercado. En este caso no porque exista un monopolio de precio único, sino en este caso porque existen costos de transacción asociados al tipo de contrato que estamos celebrando y por eso no puede, por eso disminuye la cantidad. Ahora bien, hay evidencia en Latinoamérica, una investigación reciente del año 2020 estimó un modelo de series de tiempo para tratar de medir la inversión en América Latina en el periodo de 2006 a 2015. Esta investigación, que salió recientemente publicada en la revista Economía Política, hace un interesante estudio de cuáles son las variables que pueden influir respecto a la inversión extranjera como componente de la atracción de dinero para generar a ciertos mercados, entrar a mercados donde los factores de producción puedan utilizar este dinero y a su vez puedan fabricar un mayor número de bienes y servicios de calidad. Y bueno, esta investigación lo que hizo fue utilizar un modelo macroeconómico, el modelo de Dunning, y yo lo retomo porque son interesantes lo que descubrieron en los investigadores de este paper. Un incremento del 1% en el costo del registro de una propiedad está asociado a una reducción del 1% de inversión extranjera directa en Latinoamérica. Entonces aquí esta investigación nos da cuenta que justo estos temas de si nosotros tenemos grandes costos al celebrar un contrato o al registrar una propiedad, o nosotros queremos utilizar algún factor de la producción asociado al registro de propiedad, como puede ser construir una fábrica, comprar el terreno de la fábrica, y esto a su vez llega a costos en tiempo, es decir, en el momento en que la autoridad local resuelve los temas de registro de propiedad, pues esto afecta la competitividad, el pilar institucional que vimos en la lámina anterior, y por supuesto el tema de la productividad en un agregado, ¿no? Esta es la idea que hay entre el análisis económico del derecho, los costos de transacción, cómo estos costos influyen en los contratos de las personas, los intercambios de mercado y en la propiedad, y esa es una primera diferencia con el derecho de la competencia económica. Por supuesto que surgen el derecho y economía, tanto su aspecto del derecho a la competencia económica como el análisis económico del derecho, de una misma raíz, de un mismo modelo de racionalidad, de intercambios en el mercado, pero como ven aquí el enfoque es ligeramente distinto. Y eso me permite llegar a la tercera parte de, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Si tenemos en la región algunas mediciones que nos indican que tenemos grandes costos en el registro de propiedad, en la celebración de contratos, ¿qué es lo que podemos hacer? Esa es la última lámina y el panorama, como lo ven, una deducción lógica de mi argumentación es que pueden mejorarse las normas jurídicas respecto a la definición de propiedad, a la celebración de contratos. Sin embargo, hay que ser precavido, ¿no? Desde un punto de vista estrictamente académico, me parece que la asociación no es lineal, o sea, es decir, no es tan fácil verla ni ver cómo una política de intervención puede provocar efectos. Sin embargo, sí hay ciertas políticas que hay en política pública, existen un conjunto de herramientas que pueden probarse. Y esto me lleva a la última lámina. Esta es un gran autor de políticas públicas llamado Guy Peters, y él hace una clasificación del tipo de herramientas que tenemos, no solo para competitividad, para cualquier política pública. Generalmente en los temas de productividad y competitividad, ya cuando existen políticas públicas, muchas se han ido al tema de subsidios, ¿no? Aquí como una política, una herramienta de subsidios, es decir, dar dinero a ciertas industrias porque queremos promover este fomento industrial. Sin embargo, esos enfoques han quedado un poco de lejos y ustedes mismos ahorita que están oyendo la presentación podrán adivinar que mi propuesta o mis ideas desembocan naturalmente en una mejora de la regulación, pero no en un aspecto solo de hacer trámites rápidos o facilitar en tiempo y el precio de la reducción del registro de propiedades, sino pensando en el derecho de propiedad como tal, como existe desde la antigua Roma. Los abogados que me escuchan recordarán ahorita sus clases de derecho romano y esbozarán una sonrisa porque quién sabe hace cuánto tiempo pasaron esas clases, como es mi caso,
pero les quiero poner un ejemplo y con eso cierro mi presentación. En la región, en Latinoamérica, hemos experimentado en las últimas décadas un aumento en el uso del espacio radioeléctrico en América Latina. Y esto ha sucedido gracias a los avances tecnológicos que han permitido que el mismo espacio radioeléctrico se utilice de manera más eficiente. ¿Qué significa? Que puede haber más empresas que utilicen el mismo espacio radioeléctrico para poder dar servicios digitales que antes no existían. En ese sentido, las normas jurídicas en nuestros países de derecho administrativo o de constitucional, como puede ser el caso de México, realmente lo que han creado es un régimen jurídico especial de propiedad para licitar, para transmitir el uso, para crear derechos de propiedad de uso o derechos que permiten la transmisión de señales a partir de este espacio radioeléctrico. Como lo pueden ver ustedes ahí, una vez que se crean este régimen jurídico de telecomunicaciones en nuestros países, ahí ya se pueden aplicar normas de derecho de competencia, leyes de competencia económica, pero las normas de creación del propio mercado vienen de estas políticas de competitividad que pueden definir derechos de propiedad. En ese sentido, y para finalizar, me parece que en este caso específico que estoy mencionando sobre creación de derechos de propiedad donde antes no existían y mercados donde no existían, son previas, la competitividad de estas normas jurídicas son previas a la competencia económica y al propio mercado. Y es ahí donde creo que podemos entender una diferencia importante entre las normas o los regímenes jurídicos de competitividad y competencia. Eso es todo por mi parte. Esta presentación sin ningún problema la puedo compartir con Juan David y le agradezco muchísimo y solo me pasé por 2 minutos. Entonces es un gran logro para mí. Muchas gracias. Excelente. Bueno, pues se notó, Enrique, que lo tenías todo muy bien planeado y piloteado precisamente. Creo que también han empezado a emanar del chat preguntas para ti y veo que ya todos tienen preguntas anotadas. Entonces, invito a los presentadores para que vayan revisando el chat, pero ya las voy a leer en voz alta. Por otra parte, ¿qué aprovecho para contarles? Primero que llegamos a más de 50 participantes, lo cual habla también bien. Hemos logrado, ese es más o menos el promedio que hemos logrado y me parece que es un grupo nada despreciable de personas interesadas en estos temas. Y también quiero contarles que el próximo evento de el capítulo América Latina de Ascola será un evento en el que hablaremos sobre las relaciones entre libre competencia y protección de datos personales. Un poquito ya nos adelantamos en un seminario anterior que hablamos sobre competencia y plataformas digitales. En este vamos a retomar el tema directamente para hablar de datos personales y va a ser un evento organizado en asocio con ADAPRI, con una asociación colombiana precisamente dedicada a temas de datos y privacidad. De eso les contaré luego, pero ese evento va a ser a finales de septiembre. Encontrarán la información en el blog lalibrecompetencia.com y también a quienes están suscritos a la lista de correo de Ascola, pues también recibirán por ahí la información con más detalle. Pero eso se los dejo por ahora para que sepan que tenemos un evento en 2 semanas sobre competencia y protección de datos personales. Ahora bien, ahora sí voy a leer las preguntas. Como les contaba, hay preguntas para todos. Como ustedes saben, los presentadores pues, son libres de escoger qué preguntas responden, pero algunas van teledirigidas. Así que comienzo con una pregunta de Manuel para Santiago. Santiago, ¿cómo midieron la efectividad de la política antimonopolio? ¿Qué variables se evaluaron? Guillermo pregunta, ¿existe una relación entre competitividad, competencia y redistribución del ingreso? Estamos ya entrando a temas de equidad, muy interesante esa pregunta. Por acá resaltan la presentación de Santiago, les gustó mucho. Ok, Cersal Borda, a propósito de la presentación de Alejandra, ¿cómo el Estado diseña la política de competitividad sin llegar a ser intervencionista? Esa pregunta creo que todos podrían también abordarla, está muy buena. Uber pregunta, ¿podría afirmarse que los países de mayor competitividad son los que tienen mercados de mayor competencia o cuyos gobiernos regulan adecuadamente sus mercados? Muy bien. Jorge Reyes pregunta a propósito de las estadísticas del Fondo Económico Mundial,
sobre el índice de competencia, pregunta si, ya que tuvieron en cuenta esa referencia, como medición de competitividad y su nexo con competencia, y dice ahora sí Jorge Reyes, siendo que el índice se basa en percepciones de los agentes económicos, porque está basado en encuestas a empresarios precisamente, hay, ¿qué pasa? ¿Qué tan confiable es este indicador cuando hay una mala percepción de los agentes económicos sobre el rol de las autoridades de competencia? Y va a ser la pregunta por ahí de Jorge, que no, de pronto ustedes no estaban leyendo porque lo mando en privado. Una pregunta para Enrique de Manuel. ¿La eliminación de barreras a la entrada aumenta la competitividad? ¿No crees que esto sea mejor que subsidios y subvenciones? Uber pregunta si el mercado mundial no es propiamente un mercado de competencia perfecta, no constituye una barrera infranqueable para los países menos desarrollados poder elevar su competitividad. Otra pregunta de Guillermo Villar, que ha estado muy activo. En la mayoría de los países de América Latina, un factor que incide directamente en la competitividad es la tramitología, el red tape que llaman, que se traduce en mayores costos de transacción. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Supongo que esa pregunta iba para Enrique. Y una pregunta final, y acá hasta aquí nos fuimos con las preguntas y ya entramos a las respuestas para poder terminar a tiempo, de Manuel para Santiago. ¿Cómo miden el grado de dominancia del mercado en el índice de competencia web? Bueno, está suculento el nivel de preguntas. Santiago, le voy a abrir el micrófono abierto y bienvenido a vos Vale. nuevamente. Bueno, mil gracias, Juan David. Pues es que ahí creo que hay varias preguntas que de golpe puedo contestar de una vez. Quería pegar una cosa en el chat, no pude, pero bueno, alcancé a pegar, fue un vínculo, porque me voy a referir al tema de cómo se miden estas cosas por parte del Foro Económico Mundial. Entonces, Manuel hizo dos preguntas muy relacionadas. Primero, cómo midieron la efectividad de la política antimonopolio y cómo mide el grado de dominancia del mercado en el índice del web. Y Juan David leyó otra que no aparece en el chat público, pero también relacionada con este tema de que pues, estas variables son de percepción. Entonces, esto sí es serio, sí vale la pena tenerlo en cuenta, etcétera. Entonces, pues está muy relacionada. Lo primero es frente a las preguntas de Manuel, pues la respuesta es que todos los indicadores, que no son muchos, son ahora 3, antes era 1, relacionados con libre competencia en el índice global de competitividad del web, son variables de percepción. Esto quiere decir que son variables que se miden a través de la encuesta de opinión ejecutiva que hace todos los años el Foro Económico Mundial. Y les dejé ahí en el chat el vínculo que mientras hablaba Enrique, lo googleé, el del último es un anexo, y ahí está el detalle. Pero pues sin entrar en ese detalle, les cuento que esto lo hacen todos los años en el primer semestre del año, en los 141 países, con la misma metodología. Y el WEF lo que hace es que tiene partner institutes en todos los países, instituciones pares. Y esas instituciones pares se encargan de seguir al pie de la letra una metodología que es muy estricta para que la selección de la muestra de empresarios se haga de acuerdo con esas reglas. Y ellos garantizan que haya un balance sectorial. Quería copiar y pegar la imagen, no pude en el chat, pero en el link está. Hay 4 sectores de la actividad económica, entonces hay que tener un balance por ahí, por ese lado, digamos, en esa dimensión, pero también por tamaño de compañía. Entonces hay micro, pequeñas, medianas empresas y empresas grandes, y eso es bien riguroso, y eso, digamos, lo conozco en relativo detalle porque como funcionario público nos encargábamos en algún momento de eso, de ser instituciones pares y hacíamos, digamos, la licitación para que la empresa se encargara de hacer esas encuestas con todo el rigor. Y uno, pues, por supuesto, asume que así es en todos los países, ¿cierto? Y el UEF es bastante estricto en el tema. Ahora, sin duda, es una variable de percepción. Entonces, el hecho de que sea variable de percepción, pues, no la invalida, pero la hace eso, una variable de percepción. Y lo interesante es que el web se ha puesto a la tarea de correlacionar los resultados de varias de esas variables con cosas como las que les acaba de mostrar, resultados un poco más duros en términos como de productividad laboral. Y la verdad es que funciona bastante bien. No es perfecta, pero funciona bastante bien. Y yo diría que pues es tan imperfecta como incluso otras variables duras que también pasan pues por los problemas normales que tiene cualquier medición, digámoslo así.
En particular, la primera pregunta de Manuel era sobre efectividad de la política antimonopolio. Entonces ahí la pregunta es del tipo, en una escala de 1 a 7, todas son de 1 a 7, ¿qué tan efectiva cree usted que es la política antimonopolio en su país? Así de sencillo es, y hay 7 bolitas y los empresarios marcan. Esa pregunta en particular dejó de estar vigente, estuvo vigente como desde el año 2000 hasta el año 2017, si mal no recuerdo, y en los últimos 3 años la cambiaron por la que les mostré que es competencia doméstica, compuesta por las 3 variables a las que se refirió en detalle Alejandra. Las preguntas ahí son similares. Entonces, por ejemplo, para responder la segunda pregunta de Manuel, ¿cómo mide el grado de dominancia del mercado? La pregunta es algo así como, ¿qué tan concentrados cree usted que están los mercados en una escala de 1 a 7, donde 7 indica que, no, donde 1 indica que están concentrados, dominados por pocas firmas y 7 por muchas firmas, algo así. Y ahí los empresarios marcan. E insisto, es correlaciona bastante bien con otros resultados que dan cuenta como del nivel de desarrollo de los países. Yo creo que con eso, Juan David, me referiría como a esas preguntas relacionadas con indicadores de la encuesta de opinión ejecutiva y en particular con cómo miden esas dos. Listo. Santiago, entonces, luego, digamos, usted ocupó un poquito menos del tiempo que tenías, luego si necesita agregar algo, se lo doy. Entonces, le voy a abrir el micrófono a Alejandra. Ya la tienes abierta, Alejandra. Cuéntanos qué preguntas quieres abordar. Yo creo que podría igual, para ir en línea de lo que conversaba Santiago y más que nada como que complementar lo que yo también conversaba en mi presentación, y que es justamente como estas variables son de percepción, y a eso iba de posiblemente estos resultados que tenga el Ecuador respecto al peer review y estas recomendaciones que se emitan finalmente van a incidir en esta percepción que pueda tener también a nivel nacional todos los actores que están relacionados con la competencia, y adicionalmente no únicamente en percepción, sino las recomendaciones que eventualmente se van a emitir van a permitir justamente fortalecer el sistema de competencia, fortalecer la institucionalidad. Y eso es lo que también va a dar un efecto tanto en resultados, que permita también que no únicamente la percepción de los que responden la encuesta cambie, sino también que ya sean hechos mucho más tangibles, mucho más, sí, más palpables de cómo está evolucionando o cómo está actuando una autoridad de competencia en un mercado. Yo creo que por ese lado quería como complementar también estas preguntas y de cómo yo veía, y por eso hacía esta relación de cómo podrían mejorar este componente de este indicador, el hecho de los esfuerzos y el ejercicio que se está haciendo en Ecuador para tener este diagnóstico de qué está sucediendo a nivel del régimen de competencia y a nivel nacional. Ok, muy bien. Tú también respondiste muy rápido, Alejandra, me sorprendiste incluso. Entonces, le voy a dar la palabra a Enrique, voy a abrir el micrófono a Enrique. Muchas gracias, Juan David. Me gustaría hablar de dos preguntas que se me hacen muy interesantes. Por supuesto, si queda alguna sin contestar, ahí está mi dato de contacto y podemos tener un intercambio de ideas sin ningún problema. La voy a leer como tal, la de Guillermo, que dice: en la mayoría de los países de América Latina, un factor que incide directamente en la competitividad es el de la tramitología, que se traduce en mayores costos de transacción. ¿Qué nos puede contar al respecto? Ahí, desde un punto de vista teórico, y también quiero hacer esta precisión de que estos problemas de falta de definición de derechos de propiedad, me parece que es un problema muy de la región, muy de América Latina, a diferencia de otros países europeos donde hay esto que estamos discutiendo, esto que yo podría platicar, no es un tema para ellos, no es un problema. Pero más que la tramitología, pensando en simplificación de trámites, más bien piénsenlo, por ejemplo, en sus propias ciudades, si existen en estas regiones, alrededor de las ciudades, estos cinturones donde llegan personas de otras partes, generalmente el interior de los países, de lugares rurales, y se asientan en lugares donde no hay una planificación urbana y construyen ahí ciudades, estos famosos cinturones o esa definición en las disciplinas de diseño urbano en las ciudades. Y piensen ustedes cuando va avanzando el tiempo y ellos se ven en la disyuntiva o en la forma de querer transmitir esta propiedad o venderla.
cuáles son los costos que tienen que enfrentar para poder heredar la propiedad que no es suya, simplemente están viviendo ahí desde hace mucho tiempo y tal vez pudiera, a través de alguna de las figuras jurídicas que existen desde el derecho romano, tener la propiedad y no solo la posesión de este bien. Y de ahí, imagínense que en otros países que sí tienen la propiedad de una manera sencilla y rápida, pueden estas personas utilizar su propiedad para entrar a un mercado más completo y más productivo. Pensando que en Estados Unidos o en otros países tú puedes tener un préstamo bancario a través de una hipoteca de tu casa y cómo esto está vedado para muchas personas en los países de América Latina. En ese sentido, las ideas, por ejemplo, de Hernando de Soto, que es un investigador donde ciertas variables del UEF están teóricamente cimentadas, menciona y señala que más allá de tener la propiedad como tal, el derecho sobre algo, es realmente que no tener este derecho de propiedad muchas veces te inhibe a celebrar contratos anónimos que sí se celebran en otro tipo de economías. Por ejemplo, si tú estás pensando en vender esta propiedad, pero esta persona no tiene el título de propiedad, generalmente para evitar un fraude, tú solo celebras ciertos tipos de contratos de transmisión de propiedad con personas que tú conoces, para tratar de evitar que haya un fraude o haya alguna forma que te genera más costos a la larga de tratar de transmitir la propiedad. En ese sentido, se rompe una de las ideas de competencia económica, de desarrollo económico, de economía, es que las transacciones en el mercado por definición son anónimas. No te interesan las características personales de tu contraparte para celebrar el contrato. En el momento que se ajusta la demanda y la oferta, no importa quién está del otro lado. En cambio, en América Latina sí, precisamente por estos aspectos de una baja definición de derechos de propiedad. Estas ideas, repito, son de Hernando de Soto, y es bastante interesante porque al parecer muchos de nosotros o muchas personas en América Latina que no tienen una definición de propiedad adecuada sobre los bienes, les impide generar mayores conexiones con otras personas para celebrar un contrato o para acumular capital, que es la definición propia del desarrollo económico, ¿no? Ese respecto a la pregunta de Guillermo, espero que haya podido abundar sobre esto. Y hay otra que quiero retomar, pero la perdí en este momento. Denme un segundo, por favor. La eliminación de barreras a la entrada aumenta la competitividad. ¿No cree que esto es mejor que subsidios y subvenciones? Es la pregunta de Manuel de Almedia. Mi presentación va más enfocada sobre todo a los mercados que se pueden crear, ¿no? Más que a los donde ya existen y hay barreras o entrada o no. Pensando, por ejemplo, y es un motivo de reflexión para mí en estos días o en esta época de COVID, hay muchos cursos, hay muchos, en términos del mercado educativo, y por ahí creo que podríamos darnos una idea distinta de mi posición o mi argumento de que sí es ligeramente distinto la competencia en la competitividad, y que por lo mismo estas preguntas son buenas, si la eliminación de barreras, esto puede aumentar o no la competitividad, pero en un momento posterior a la creación de un mercado. Piensen ustedes en la generación, por ejemplo, de estos cursos que tenemos, o las universidades o otro tipo de escuelas de posgrado que dan materias vía online, cómo las universidades pudieran consumir otro tipo de servicios educativos, por ejemplo, con los cursos de Coursera, otro tipo de plataformas, y pudieran integrarlas a su plan de estudios. Si ustedes lo ven, antes de la epidemia del COVID, no era sencillo pensar que una universidad pudiera acreditarte una materia tomando un curso de Coursera, porque de algún modo la educación en línea no se veía tan importante o no se veía de igual a igual a la educación tradicional. Sin embargo, estos meses de confinamiento nos han mostrado que es posible y es deseable tener una educación de bastante calidad vía online, ¿no? Como este tipo de cursos que tenemos ahorita o este tipo de conferencias. Entonces, imagínense que en estos países latinoamericanos, que no sé si exista en algunos otros países, pero es propio o se deduce de las ideas de creación de mercados, si las universidades, por ejemplo, en el caso de México, las licenciaturas o los posgrados se acreditan entre la Secretaría de Educación Pública, los ministerios de Educación Pública, y se dan unas certificaciones de calidad sobre el tipo de educación que emiten. Si se pudiera hacer esto para las materias que se dan a través online en las universidades, por ejemplo, hay cursos en universidades extranjeras de Coursera, y pudieras, por ejemplo, acreditar en Colombia una materia que tomas, que la da alguien de México, perdón por los ruidos de fondo, es parte de la covidianidad que estamos hablando,
Perfecto, Y aquí para cerrar mi idea, es si estas materias de alguien de Colombia toma una materia en alguna universidad de México y se la valida la universidad, estaríamos creando un nuevo mercado, donde habría ya no solo una oferta de posgrados en línea, sino de materias en línea que las universidades en nuestros países podrían aprovechar y habría más competencia y competitividad, ¿no? Esa es como la idea desde la cual parto, que esto no existe, por lo menos en México no existe este reconocimiento de materias que uno, por lo menos hasta donde conozco, no es mi tema, el mercado educativo, pero creo que la competitividad tiene este privilegio de ser tan transversal que podríamos hablar de una multitud de mercados donde podría haber una intervención donde podrías crear, generar riqueza, mercado, etcétera, etcétera. Esa sería mi participación. Ok, muy bien. Pues creo que hoy terminamos más a tiempo que nunca antes. Muchísimas gracias a Santiago, a Alejandra, a Enrique. Voy a abrirles un segundo el micrófono a todos, pues por si se quieren despedir. Este evento, la verdad es que quisiera repetírmelo. Voy a cargar el video el fin de semana al canal de YouTube. Y seguramente me lo repetiré porque estuvo realmente muy interesante, muchos conceptos, mucha evidencia. Es de los que creo que quiero repetirme, así que les contaré por la lista de correos y a través del blog La Libre Competencia cuando ya esté listo el video. También ya Santiago dijo que nos va a compartir sus diapositivas. Voy a agregar de una vez el link que compartió Santiago con el apéndice sobre cómo se organiza, cómo se realiza el índice del Foro Económico Global relacionado con el tema de la variable de competencia. Y por supuesto, Enrique y Alejandra, si ustedes también quieren compartir sus presentaciones, si me las envían al correo, pues yo con mucho gusto las incluyo para que la gente pueda también accederlas. Y no me resta nada más que decirles a ustedes que muchísimas gracias. No sé si alguno quiera decir algo que se le ha quedado por fuera del tintero. Yo quiero decir que al contrario hay que pedirle disculpas a la familia de Enrique porque nos metimos todos en su casa. Mil gracias por la invitación, Juan David. Muy agradable. Con muchísimo gusto y bienvenida a toda la familia, Enrique también. Igualmente, muchas gracias. Bueno, chao, nos vemos a la próxima, ya saben. Chao. Seguirá.